El Evangelio según Lucas, capítulo 9. Cierto día, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones. No lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. Por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. Cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía, quedó perplejo. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. Otros pensaban que Jesús era Elías o algún otro profeta levantado de los muertos. Decapité a Juan, así que, ¿quién es este hombre de quien oigo tantas historias? Y siguió tratando de ver a Jesús. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Betsaida, pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron: Despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Jesús les dijo: Denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. ¿O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Pues había alrededor de 5,000 hombres allí. Díganles que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Entonces todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Cierto día, Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaban con él sus discípulos, y les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy? Bueno, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que eres uno de los otros antiguos profetas que volvió de la muerte. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro contestó: Tú eres el Mesías, enviado por Dios. Jesús les advirtió a sus discípulos que no dijeran a nadie quién era él. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Entonces dijo a la multitud: Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán sin antes ver el reino de Dios. Cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó
y su ropa se volvió blanca resplandeciente. De repente aparecieron dos hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó: Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios. Una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió, y mientras los cubría, se llenaron de miedo. Entonces, desde la nube, una voz dijo: Este es mi hijo, mi elegido. Escúchenlo a él. Cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba allí, solo. En aquel tiempo, no le contaron a nadie lo que habían visto. Al día siguiente, después que bajaron del monte, una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Un hombre de la multitud le exclamó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, el único que tengo. Un espíritu maligno sigue apoderándose de él, haciéndolo gritar. Le causa tales convulsiones que echa espuma por la boca, lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz. Le supliqué a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron hacerlo. Gente corrupta y sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Entonces le dijo al hombre: Tráeme a tu hijo aquí. Cuando el joven se acercó, el demonio lo arrojó al piso y le causó una violenta convulsión. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno y sanó al muchacho. Después lo devolvió a su padre. El asombro se apoderó de la gente al ver esa majestuosa demostración del poder de Dios. Mientras todos se maravillaban de las cosas que él hacía, Jesús dijo a sus discípulos: Escúchenme y recuerden lo que digo. El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Sin embargo, ellos no entendieron lo que quiso decir. El significado de lo que decía estaba oculto de ellos. Por eso no pudieron entender y tenían miedo de preguntarle. Entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante. Pero Jesús conocía lo que ellos pensaban, así que trajo a un niño y lo puso a su lado. Luego les dijo: Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe a mí, también recibe al Padre, quien me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante. Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. No lo detengan. Todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen cuevas donde vivir, y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza.
dijo a otro: Ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo: Sí, Señor, te seguiré. Pero primero deja que me despida de mi familia. El que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Lucas 9. Jesús envía a los 12 apóstoles. Nuestro Señor Jesús no solo tenía poder y autoridad para hacer milagros, sino que otorgó este poder y autoridad a otros. Poder significa fuerza o capacidad. Autoridad significa el derecho a emplearlo. El mensaje de los apóstoles fue confirmado mediante señales y maravillas. En el mundo antiguo no había más que una manera eficaz de transmitir un mensaje, y era mediante la palabra hablada. No existían los periódicos, los libros se tenían que escribir a mano, y un libro del tamaño de Lucas y Hechos costaría más de 10,000 pesetas por copia. La radio y la televisión no los habían soñado todavía. Por eso Jesús mandó en misión a los 12 apóstoles. Estaba limitado por el espacio y el tiempo. Sus ayudantes tenían que ser bocas que hablaban por él. Tenían que viajar ligeros. Eso era simplemente porque el que viaja ligero puede llegar más lejos y más pronto. Cuanto más depende uno de cosas materiales, tanto más atado está a un lugar. Dios necesita un ministerio estable, pero también necesita personas dispuestas a dejarlo todo para emprender la aventura de la fe. Una cosa del ministerio que Jesús les confió a los 12 se repite varias veces en este breve pasaje. Predicar y sanar iban juntos. Une el interés en los cuerpos y en las almas. No se trata solo de palabras, por muy consoladoras que fueran, sino también de hechos. Era un mensaje que no se limitaba a dar noticias de la eternidad, sino que se proponía cambiar las condiciones de la persona que lo escuchaba. Era lo contrario al mensaje de los fariseos. Enfatizaba en que la salud del cuerpo es parte integral del propósito de Dios como la del alma. Es imposible llevar el evangelio de la salvación a las personas afectadas por la crisis que estamos pasando a causa de las lluvias y no apoyar materialmente. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Él lleva las buenas noticias. Tus pecados te son perdonados, e inmediatamente el paralítico queda sanado. Cuando tenemos claridad de que Cristo puede perdonar nuestros pecados y que ya fuimos libres de toda enfermedad, los milagros suceden. Proclamemos que somos libres de ataduras demoníacas. Cuando Felipe predicaba en Samaria, los demonios salían y había mucho disfrute en esa ciudad porque habían entrado en disfrute del Dios triuno. Amados hermanos, nosotros también entremos en ese disfrute. Disfrutemos del reino de Dios establecido en nuestras vidas, librándonos de enfermedades, librándonos de preocupaciones, estrés, peleas, ansiedad, rencillas. Manifestemos el reino, amados hermanos. Repite esta oración conmigo. Amado Padre Celestial, gracias por mi vida, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra. Sé que tú eres hablándome, sé que eres tú dándome revelación de tu palabra, de cuán amado soy. Enséñame, ayúdame, te necesito. Yo declaro hoy que soy libre de toda atadura del enemigo. Declaro que soy libre de toda ansiedad. Declaro que soy libre de toda ira. Declaro que soy libre de todos celos. Declaro que soy libre de toda atadura del enemigo. En el nombre de Jesús, bendice mi día. En el nombre de Jesús, amén.